Hoy en día, cuando recorremos una ciudad, es muy común encontrar un sinnúmero de iglesias, muchas de ellas llamadas cristianas. Algunas de estas iglesias o denominaciones cristianas tienen apenas unos años de haber sido fundadas, y otras con un poco más de historia. Pero uno no puede dejar de preguntarse, ¿siempre fue así? ¿Siempre ha habido tanta diversidad entre los creyentes de las enseñanzas de Jesús de Nazaret? Es penoso reconocerlo, pero las divisiones entre los cristianos es un hecho. Las divisiones entre los que nos proclamamos seguidores de Jesús de Nazaret no se puede negar. Se construye una iglesia enfrente de otra y cada uno reclamando ser el auténtico exponente de las enseñanzas del Maestro. Según la revista US News World Report, a inicios de este siglo había más de 22,000 denominaciones cristianas. Y cada semana se abrían 5 iglesias más. Así que pueden ustedes calcular cuántas iglesias habrá para el día de hoy. Por un lado vemos que estas divisiones son un escándalo. Y también vemos que las fuerzas del mal cada vez se unifican más. Y cuando uno quiere oponerse a ellas, resucitan como un dragón cada vez más peligroso de 7 cabezas. Materialismo, ateísmo militante, cultura de la muerte, indiferentismo, sincretismo. Todos unidos para borrar el bendito nombre de Dios. Y por otro lado, vemos esto. El cristianismo cada vez más y más dividido, cada uno con su interpretación privada de la Biblia, y la Biblia solo dice lo que ellos dicen que dice, y todos los demás están equivocados. Iglesias creciendo como hongos después de lluvia. Y no solo es un escándalo, y no solo nos debilita frente al enemigo, sino que además se opone a la voluntad de nuestro Salvador. La división de los cristianos no solo es un escándalo y nos debilita frente a las fuerzas del mal, sino se opone a la voluntad de nuestro Salvador. Cristo quiere la unidad y lo dejó muy claro en la Biblia. Padre, que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno como nosotros. Y lo repite, que sean como nosotros uno, para que sean, vuelve a decirlo, perfectamente uno, en el capítulo 17 de San Juan, y ya lo había dicho antes, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y hay muchos que quieren negar a la Iglesia Católica el nombre de cristiana, pero yo digo, ¿quiénes son los que no son cristianos? ¿Los que buscamos la unidad que Cristo quiere o aquellos que se oponen a la voluntad del Señor? Los que dividen la iglesia de Cristo, los que separan la iglesia de Cristo, son los que no son verdaderos cristianos. Entre toda esta confusión, entre todo este abanico de posibilidades, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Acompáñenos, amigos, en este programa En Busca de la Iglesia de Cristo. Vamos pues a comenzar nuestra investigación para encontrar la verdadera iglesia que Cristo fundó. Y como aquí no se trata de dar nuestra opinión y decir lo que nos gusta, sino de encontrar la verdad. Para ser más objetivos en nuestra investigación, lo haremos a través del método bíblico, a través del método histórico y a través de un análisis de las objeciones que con más frecuencia se hacen a la Iglesia Católica. Antes de empezar a indagar sobre todas las iglesias cristianas, ¿cuál es la que Cristo fundó? Vayamos un paso más atrás y preguntémonos, ¿Cristo quiso fundar una iglesia?
¿cómo saber si en verdad esa fue su intención y no es un invento de los hombres? Para no contestar esto con lo que sería nuestra opinión, vamos a acudir al libro de referencia de todo cristiano para encontrar la verdad, la Sagrada Escritura. Empecemos pues nuestra investigación utilizando el método bíblico. En Mateo 16, 18, Cristo, nuestro único Salvador, dijo: Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. 3 cosas hay que aclarar aquí. Edificaré, es decir, yo. La iglesia no es una invención de un hombre, sino de Cristo mismo. Aquí Él mismo se define como el constructor de su iglesia. Segundo, mi, una sola, en singular. Él no dijo: sobre este pedregal edificaré mis iglesias. Tercero, iglesia. ¿Qué significaba para Cristo el término iglesia? ¿Era un término poético? ¿Significaba algo invisible y etéreo, como afirmaba Lutero? ¿Se trataba de un edificio con cristaleras y campanas? Para entender el concepto que Cristo mismo tenía cuando hablaba de iglesia, vamos a revisar lo que nos dice el Antiguo Testamento, porque Cristo entendía por iglesia lo mismo que el pueblo de Israel había entendido al respecto por siglos desde los inicios. Quiero que vean la siguiente tabla, porque vamos a comparar los conceptos que Yahvé manejaba en el Antiguo Testamento con los conceptos que Cristo utilizó en el Nuevo Testamento. Cajal, eclesia, iglesia. La antigua alianza, la nueva alianza. 12 tribus, 12 apóstoles. Jefes y ancianos como autoridad, apóstoles. Moisés, Pedro. Israel, pueblo de Yahvé, nuevo pueblo de Dios. Reino, reino. Pedro tenía que apacentar a todo el rebaño, empezando precisamente con el grupo más allegado de los apóstoles. Él queda como cabeza y guía del rebaño. Hay un líder designado por Cristo mismo. Volviendo a nuestra pregunta original, ¿fundó Cristo una iglesia? Queda claro, por lo que hemos visto, que en verdad Cristo quiso dejar un pueblo elegido, organizado, y con una alianza concreta, tal y como había sucedido en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Esta pregunta es muy importante de responder, porque si Cristo no fundó ninguna iglesia, entonces todas las iglesias son falsas. Lo que no puede ser verdad, eso es un cuento de que todas las iglesias son iguales, y la razón es evidente. No puede ser igual la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, como la llama Pablo en su primera carta a Timoteo, a las iglesias fundadas por un hombre cualquiera. El reino en el Antiguo Testamento, el reino en el Nuevo Testamento. Ya vimos anteriormente que Cristo dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y vimos cómo efectivamente reunió a 12 apóstoles e hizo una nueva alianza en su sangre. Pero para entender mejor esto es necesario leer no solo una frase aislada, sino todo el contexto. Esta frase, de nuevo, se encuentra en Mateo 16, 18. Después que Pedro confiesa a Cristo como el Hijo de Dios, Cristo le dice a Pedro: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Cristo está hablando aquí
no solo de una iglesia, sino también de un reino. Esto no es extraño, pues todos sabemos que Cristo es rey. Pero, ¿qué tipo de reino es el reino de Cristo? Si Cristo es el rey, entonces, ¿por qué le dice a Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino? Para entender esto, hay que repasar algunos pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, que nos hablan del reino de Dios, el reino mesiánico. Sin duda, uno de los pasajes del Antiguo Testamento más relevantes donde se habla del reino es el libro de Daniel, cuando el profeta interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Resulta que el rey tuvo un sueño que lo perturbó mucho y mandó llamar a los magos y adivinos de su reino y les pidió que interpretaran su sueño. Pero Nabucodonosor, para no dejarse engañar con la interpretación, decidió que los intérpretes del sueño tenían que adivinar en qué había consistido el sueño. Si en verdad eran adivinos y podían interpretar los sueños, entonces deberían ser capaces de adivinar lo que una persona sueña. Cuando los adivinos se enteraron de las condiciones del rey, dijeron que eso era imposible. El rey, enfurecido, amenazó con mandarlos matar. Fue entonces que Daniel llegó a la corte del rey y le describió su sueño. El rey había soñado con una enorme estatua que tenía la cabeza de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los lomos de bronce, las piernas de hierro y los pies mitad de hierro y mitad de barro. Después vio una piedra que se desprendió y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Finalmente la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Ahora leamos en el libro de Daniel lo que fue la interpretación del sueño del rey, la cual está en el capítulo 2 del libro de Daniel. En tiempos de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, ni cederá su soberanía a otros pueblos. Pulverizará y aniquilará a todos esos reinos, y él subsistirá para siempre, tal como viste desprenderse del monte sin intervención de mano alguna la piedra que redujo a polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Esa roca, ese reino que nunca será aniquilado, es el reino de Cristo. Un reino que verá pasar en su historia a muchos potentados, muchos reinos, muchos conquistadores, muchos emperadores, reyes, príncipes, gobernantes. Y además ese reino crecerá y crecerá con el pasar del tiempo hasta llegar a todos los confines de la tierra. Ahora vayamos a las referencias al reino que encontramos en el Nuevo Testamento. En San Mateo, en el capítulo 4, leemos: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y más adelante leemos en el mismo capítulo de Mateo: recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Catecismo de la Iglesia Católica confirma esta enseñanza evangélica cuando dice: el Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia. Es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos
en la tierra. Y aquí es donde comenzamos con el problema. Todos los cristianos creemos que Cristo es rey, pero no todos aceptan su reino, que su reino sea el reino de los cielos en la tierra. Unos quieren el reino de los cielos en los cielos. Otros quieren el reino de la tierra en la tierra. Pero son muy pocos los que aceptan el reino de los cielos en la tierra. Pero lo que Cristo dijo fue: el reino de los cielos ha llegado. Mateo 4:17. ¿A dónde ha llegado? A la tierra, amigo. Como dice el estribillo de un himno que cantamos en la misa. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Cajal, asamblea, eclesia, iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea o comunidad que se reúne por convocatoria. En el lenguaje civil esto significaba la asamblea del pueblo que era llamada a reunirse. En el lenguaje religioso era la asamblea convocada por Dios. Iglesia en el Antiguo Testamento es la asamblea convocada por Yahvé, es decir, el grupo de gentes llamadas por Dios. Esto en hebreo se designaba con la palabra Cajal. Ahora bien, ¿cómo llamó Dios a su pueblo? ¿Cómo lo convocó? ¿Cómo se formó ese Cajal? La historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento comienza de esta manera. En el capítulo 12 del Génesis leemos: Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Si se fijan, todos esos datos se pueden verificar porque están insertados en la historia de los hombres y en la geografía del mundo que conocemos. Con esto sacamos ya una primera característica de esa asamblea convocada por Dios, de ese pueblo de Dios, de ese Cajal de Yahvé. Esa característica es que es un grupo de gentes reunidas aquí, en la tierra, en un lugar de la historia determinado. Vean cómo Abraham era un hombre y no un ángel. Su patria era Ur de los Caldeos y no vivía en una nube. Su padre era Terac, su esposa se llamaba Sara y su sobrino Lot. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac engendró a Jacob, a quien Yahvé cambió el nombre por Israel. El pueblo de Dios es el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora bien, hasta aquí encontramos una explicación de la formación del pueblo de Israel, del pueblo judío. Pero eso, ¿cómo conecta con nosotros los cristianos? Pues porque Cristo viene a ser la consumación de la revelación de Dios a los hombres, la consumación de ese plan de Dios para salvar a todos los hombres. Y Cristo viene a formar un nuevo pueblo de Dios, a incorporar a toda la humanidad a ese plan de salvación. Ahora, no se trata de únicamente de salvar a los descendientes sanguíneos de las 12 tribus de Israel, los que pertenezcan al pueblo elegido, sino a todos los hombres. La antigua alianza, la nueva alianza. Ahora la pregunta es, ¿fundó Cristo un nuevo pueblo de Dios? ¿Cómo comprobar que esa fue su intención? Nosotros sabemos que Yahvé hizo una alianza con su pueblo en el Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, en el capítulo 24, versículo 8, leemos: Entonces Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: Esta es la sangre
de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Cristo también hizo una alianza con su nuevo pueblo. En Lucas 22 leemos: de igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. Aquí entonces queda claro que efectivamente Cristo estableció una nueva alianza con un nuevo pueblo, es decir, un nuevo reino. Si el antiguo pueblo de Dios era visible, por lo tanto el nuevo pueblo de Dios también necesariamente tiene que ser un pueblo visible, real, encarnado, que sufre y que camina como el pueblo de Israel. Con toda esta explicación queremos responder a una de las principales objeciones que sostiene Martín Lutero. Recuerden que Lutero inició la Reforma Protestante en 1517, separándose de la Iglesia Católica, cuando quiso cambiar algunos de los abusos de la Iglesia. Pero su problema fue que, queriendo erradicar errores en la conducta del clero, empezó a cuestionar los fundamentos de la fe para desacreditar a esa iglesia llena de pecadores como la auténtica iglesia de Cristo. Lutero en su catecismo pregunta: ¿la iglesia de Cristo es visible o invisible? Y él mismo responde: la iglesia es invisible porque la iglesia la forman los creyentes, y como nadie puede saber quién es creyente y quién no, entonces la iglesia no se puede ver. El problema de Lutero está en confundir aquello que es el inicio de nuestra incorporación a la iglesia, es decir, la fe, con la iglesia misma. La fe ciertamente es invisible, pero la iglesia que nos bautiza y por la cual nos adherimos no lo es. La iglesia es real, palpable, humana, como lo fueron las 12 tribus de Israel, ese pueblo elegido de Dios. 12 tribus de Israel. 12 apóstoles. El número 12 para nosotros no significa mayor cosa. Sin embargo, para los judíos, el número 12 significaba el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Y en el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, leemos en el versículo 14: subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Y a continuación menciona los nombres de los 12 apóstoles, con Pedro a la cabeza. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Jefes y ancianos como autoridad, apóstoles como autoridad. Yahvé había puesto jefes y autoridades que lo representaran a él ante su pueblo. Primero fueron Moisés y los ancianos, después los reyes y los profetas. Cristo también escogió a hombres como sus enviados y los mandó a ellos con su misma autoridad para predicar, para curar y para echar demonios, como lo dice Lucas en el capítulo 10, versículo 16. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Es decir, nombraba gente que quedarían como sus representantes y predicadores autorizados una vez que él partiera. Moisés a la cabeza, Pedro a la cabeza. Yahvé había puesto a Moisés a la cabeza de todos los ancianos. En Éxodo 18, 19, 21,
El suegro de Moisés, por inspiración de Yahvé, le dice, escúchame, te voy a dar un consejo y que Dios esté contigo. No estás bien lo que estás haciendo. Así que mi consejo es que Dios esté contigo y sé tú el representante del pueblo delante de Dios. Y lleva ante Dios sus asuntos. Cristo pone a Pedro como cabeza y pastor de su rebaño. Pedro era un apóstol como todos los demás. Sin embargo, Cristo le exige un amor mayor. En San Juan, en el capítulo 21, vemos eso que Jesús le pide a Pedro. Apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro que lo preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y dijo, Señor, ¿tú lo sabes todo? ¿Tú sabes que te quiero? Le dice Jesús, apacienta mis ovejas.